El 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo con un equipo de rugby y sus acompañantes se estrelló en los picos nevados de los Andes entre Argentina y Chile. Lograron sobrevivir 16 jóvenes de manera asombrosa. El día de hoy estaremos platicando de uno de los accidentes aéreos más importantes de la historia, que solo han demostrado la capacidad del ser humano para evolucionar y salir adelante. Bienvenidos una vez más, este es un nuevo episodio de Analógicos. Bienvenidos una vez más, un episodio más de Analógicos está al aire y gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Conmigo, como siempre, es un honor presentar a mi querido amigo Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué onda, Gregor? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal por allá? Bien, Pepe, todo muy bien, pero ahora sí, fíjate que con mucho frío nos teníamos guardado un parte del invierno, que de hecho recién llegó. Estamos ahorita, creo que estuvo todo el día -4, -5 grados y se espera que baje hasta -11. Así que no hay lluvias, sí hay mucho frío, así que más vale abrigarse para no resfriarse. Así que no sé tú, Pepe, cómo estés por allá en San Luis Potosí, si ya están empezando ya más bien a dejar de lado el invierno o todavía siguen con lo mismo también. Ustedes, creo que el clima, dijiste la vez pasada que estaba vuelto loco. Está rarísimo, Gregor. El año pasado pasó algo parecido. Estábamos en enero y no hacía nada de frío. Y luego llegó finales de marzo y abril y hacía un frillazo. Entonces ahorita ya ni sé. Pero a ustedes igual les pegó un coletazo de lo que pegó en Chicago, ¿no? Que sí estuvo criminal. Que está un poco inspirado por ese frío, Pepe. Fíjate que me lo preguntaste y lo voy a mencionar ahorita en el aire. Bueno, más bien lo estábamos comentando, que un día venía manejando y vi uno de los por ahí cerros lejanos, bueno, cerros, montañas, con nieve, obviamente. En ese momento se cruzó un avión y no necesariamente de manera romántica, lo voy a decir, pero se me vino a la mente esto porque recuerdo no sé necesariamente de niño, quizá de adolescente, haber visto una película, Pepe, que fue muy conocida a nivel internacional, quiero yo pensar, de este incidente que estoy mencionando. Tú sí sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Sí, de sobrevivieron. Viste el avión y dijiste, ¿qué tal que se cae ahorita en la nieve? No, la mera verdad es que no, siguiendo con mis confesiones de todos los episodios. Algo he de confesar. Raro es aquel en el cual no haya confesado nada. Tú lo sabes, Pepe, que a mí me da miedo volar. Tú sabes perfectamente, te lo he comentado. Sí, cada vez que tengo que volar para viajar, obviamente, la verdad es que me incomoda, me estresa bastante. Cada vez que el avión aterriza, siento que mi pesadilla ha terminado y ahora es el momento de relajarme. La verdad, a mí sí me estresa mucho. Yo comentaste alguna ocasión donde a ti sí te gusta, ¿no? Sí te gusta esa sensación. Pues yo de hecho solo lo he hecho una vez y sí iba así como que con el miedo, ¿no? Y cuando despegó sí sentí así como que el jalón, pero ya cuando aterrizó le comenté a la flaca que iba conmigo precisamente. Le digo, no, la neta hay camioneros que frenan más feo. No estuvo tan feo como me lo esperaba. Hubo una persona, Pepe, que me decía, ¿a poco te da miedo estar allá arriba? Le digo, no me da miedo estar arriba, me da miedo caerme de allá arriba, ¿no? Es justamente a lo que me da miedo. No me da miedo estar allá, me da miedo caerme. Pero bueno, dándole un poquito de seriedad, aunque es parte de la forma que nosotros somos, vamos a ser reverentes con relación a este accidente que se suscitó en el 13 de octubre de 1972, como ya lo comentamos, y guardando obviamente respeto a lo que aconteció. Vamos a comentar un poco de ese incidente, si es que acaso ustedes que nos escuchen no lo conocen. Partió un avión. Para empezar de esto, era un grupo de amigos que representaban a un equipo de rugby llamado el All Christians, y tenían que ellos disputar un partido en Chile. Así que por la cantidad, por el número
de jugadores que eran, decidieron rentar un vuelo charter, como lo que conocemos nosotros, un vuelo charter, porque hubieran pagado un dineral en la aerolínea. Se les hizo fácil rentar un avión a la Armada Uruguaya para poder emprender el viaje. Así lo hicieron. Tenían todavía lugares disponibles, así que llenaron el avión a su máxima capacidad, que ese no fue ningún problema. A fin de cuentas, esa no fue la razón por la cual se presentó el incidente, pero llevaron no solo a los jugadores, sino que algunos de los jugadores invitaron incluso a sus familiares y amigos. Entonces, el 13 de octubre despegó un avión de Uruguay con rumbo a Chile, con 45 personas a bordo, entre tripulación y los propios jugadores del Old Christians. Esta era una época de verano en aquel entonces, Pepe, porque si nos acordamos en la parte en el hemisferio norte, cuando aquí es invierno, allá es verano, ¿no? Uh-huh. Entonces, en octubre, ahí ellos estaban totalmente en verano y se esperaba un vuelo relativamente corto. Así que pues ellos iban con estos jugadores pues, jóvenes a fin de cuentas, rondando los 20 años, pasando los 20 años, con toda la energía y demás. Pues obviamente muchos de ellos iban nada más con shorts, con playeras, con una ropa muy ligera, muy, muy ligera. Así que el avión pues despegó a la hora que tenía que despegar. Pero desde un inicio, de hecho, ellos sabían que quizás ya se estaba presentando mal tiempo para atravesar las cordilleras de los Andes. Comentarles a nuestros amigos que allí Sudamérica, no sé si esté diciendo algo yo erróneo, ¿no? Pero Sudamérica, no sé si está necesariamente dividida geológicamente por esa barrera que justamente forman los Andes. Pero, a fin de cuentas, si quieren pasar de Uruguay hacia Chile, tienen que atravesar esa cordillera que pues bueno, no hay manera. Bueno, si hubiera manera de rodearla, obviamente. De hecho, este avión se disponía a hacer eso, pues hasta cierto punto rodearla o llegar a un punto donde no es tan alto y poder atravesar en ese lugar y después emprender de nuevo hacia arriba. Era más o menos hacer una U, uh-huh, bajar todavía más a lo que era el sur del continente, buscar el lugar propicio y de allí atravesar la cordillera y luego empinarse de nuevo hacia arriba, hacia arriba del continente para llegar donde se iba a disputar, bueno, a Chile. Desafortunadamente, por mal tiempo, de hecho, desde un principio, el capitán del avión decidió no atravesar la cordillera en un primer intento. Ellos decidieron detenerse en Argentina porque el tiempo no se los iba a permitir, el mal tiempo. Entonces tuvieron que pasar una noche en Argentina y recuerdo que a uno de los jugadores mencionó que pues bueno, se tuvieron que quedar en Argentina sin salir, se quedaron guardaditos porque ellos querían ir a Chile, querían pasar el fin de semana en Chile y pues bueno, estudiantes, bien o mal, pues llevaban sus ahorros, no eran tan grandes, y si nos gastábamos, si salíamos a parrandear en Argentina, no íbamos a poderlo hacer en Chile. Entonces esperaron y muchos de ellos se quedaron y esperaron el momento propicio porque esa era la idea. Sí, claro. Después de haber pasado la noche ahí, Pepe y amigos, pues ahora sí al siguiente día todavía había un poco de mal tiempo. Todavía había un poco de mal tiempo, pero ya no estaba tan malo. Así que, pues el piloto, que a estas alturas, digamos que se podía decir que era un piloto experimentado, que tenía cierto número de horas de vuelo, obviamente, como se miden ellos, son más o menos en cuántas horas de vuelo. Y pues en ese entonces se hubiera considerado experimentado. En la actualidad, Pepe, se hubiera considerado como todavía un piloto que estaba en proceso, si no de aprendizaje, pues, pero que todavía era un poquito amateur, entre amateur y entrando a una madurez profesional. No era experimentado. Y para atravesar eso. Así es, se necesitaba una persona diestra. Insisto, en aquel entonces, con ese número de horas que el piloto tenía, no ninguna aerolínea, e incluso siendo de la Armada, siendo de la milicia uruguaya, él ya era reconocido como un piloto que ya había probado lo suficiente como para considerarse
pues, un buen piloto, ¿no? Pero en la actualidad con las aerolíneas están actualmente, su número de horas que él tenía de vuelo no eran las suficientes quizá para ponerlo en un nivel, en otro nivel. Bueno, ya para no hacerles el cuento tan largo, en ese viaje todavía ellos deciden atravesar y es ahí donde se presentan obviamente los problemas. El piloto malinterpretó porque debido a los fuertes vientos y debido a las condiciones meteorológicas, no interpretó, y de hecho vi, Pepe, que era algo hasta cierto punto esperado, que tenían casi que guiarse no por instrumentos, como se le dice, sino que tenían que guiarse más ahora sí que por lo que veían, ¿no? Porque los instrumentos a esa altura y bajo esas condiciones no son fiables. El piloto así es como se lo está transmitiendo, es como se lo transmitió a la torre de control, que ellos justamente iban a estar en cierto punto, porque él así lo interpretó. Desafortunadamente estaba muy lejos de ese punto, que posteriormente repercutió en la búsqueda para rescatarlos, repercutió porque los de la torre de control se quedaron, digamos, pensando en que el piloto había dicho, nos encontramos en este punto, pero no era así, ni remotamente. Entonces, ¿qué pasó? El piloto empezó a descender porque él creía que ya había cruzado las cordilleras, Pepe. Él creía que ya había cruzado, que ya estaba, digamos, porque no podía ver, él estaba todavía por encima de las nubes. Ajá. Entonces él dice, ¿sabes qué? Ya atravesamos, estoy seguro que ya lo hicimos, empiezan a descender, empieza a pasar por las nubes, el avión se empieza a mover muchísimo. Y dice algo que a mí no me gusta, aparte de lo de no estar ahí arriba, es la dichosa turbulencia. Yo le tengo un pavor. Recuerdo que de la primera vez que tuve la oportunidad de volar, lo digo de esta manera, un poco un estilo de broma, que si al avión le pasara al lado una mosca, el simple hecho de que esa mosca pasara el poquito aire que pudiera echar, si es que la mosca le echara aire al avión, yo iba a sentir esa turbulencia. Entonces, a ese grado. Ahorita ya poco a poco ya me acostumbré un poquito, Pepe. Pues siquiera, porque lo vas a tener que estar haciendo más seguido. Sí, vuelos maratónicos que he tenido que ya enfrentarme y pues no hay de otra, ¿verdad? No hay ni modo de que pues me eche un clavado en el océano Atlántico, ni mucho menos. Así que pues bueno. El avión, Pepe, empieza a descender. Entonces empieza a atravesar las nubes, hay muchísima turbulencia. Los jugadores, los muchachos empiezan a preguntar, oye, pues ¿por qué está pasando esto? Se empiezan a preocupar porque, pues bueno, era una gran cantidad de nubes y pues digamos que no la atraviesan en 5 segundos, lleva un tiempo atravesarlas. Para sorpresa de todos ellos, cuando terminan las nubes, lo primero que ven es una montaña. O empiezan a ver justamente las montañas alrededor. Qué tan bajo estaban que estaban justamente volando a través de las montañas. De hecho, alguno de ellos decía, fue una suerte, fue totalmente fortuna el hecho de que no saliendo de la nube nos entopáramos con algo y así se estrellara el avión, sino que tuvieron la fortuna de que cuando salieron de la nube, digamos que había todavía la manera de avanzar. A ese grado se supone para ellos mismos corrieron con suerte, tan bajo estaban. Obviamente el piloto, en cuanto detecta esa situación, lo que hace es intentar obviamente elevar la nave, pero era una nave que también por diseño propio no tenía mucha potencia, que también me tocó encontrar donde también tiene, desafortunadamente para ese tipo de naves, tiene un récord bastante malito, que deja mucho que desear en cuestiones de los accidentes y justamente por ese tipo de situaciones. Entonces, el piloto, aunque lo intentó, pues con las condiciones, con el aire un poco más delgado. Sí, claro, a esa altura. Y con todo eso, no tuvo la oportunidad de elevar el avión para poderla librar. Todavía dentro de lo que se puede considerar como afortunado es que no impactaron directamente una montaña, sino que cuando llegaron a ese punto, lo que hizo fue que hizo contacto con una parte de la montaña y partió el avión. Bueno, le cortó la cola, digamos, al avión. Y desde ese momento fueron ya de hecho, un sobrecargo, un asistente de vuelo y uno de los jugadores salieron desprendidos. Desde ese primer instante ya se empezaban a contar las bajas.
Posteriormente, siguió, digamos, dando tumbos el avión y tuvieron oportunidad de otras personas también salir despedidas. Y en todo este proceso, de los que cuentan y narran lo que pasó, pareciera que estuviera pasando minutos, Pepe. Pero estamos hablando de que sucedió en segundos. Para ellos se les hizo eterno, como el avión se iba deshaciendo. Pero a su mismo tiempo, el sentir que en algún momento ellos decían que tuvieron tiempo para pensar que a lo mejor se iban a seguir de frente, porque ya llegó un avión llega un momento donde el avión, pues obviamente ya estaba en el suelo y estaba sobre la nieve y ya iba patinando. Para fortuna de ellos, el fuselaje se mantuvo intacto, que eso también es algo muy, muy importante, que los mantuvo vivos por ello. Y el fuselaje iba descendiendo, como si fuera un trineo, digámoslo de esa manera. Y ellos, deslizando exactamente. Y ellos, pues lo que llegaron a un momento a decir, ¿sabes qué? Ojalá y se detenga, ¿no? Porque si esto se sigue, pues solamente sale un acantilado y salen despedidos. Y ahí sí, pues cualquier esperanza hubiera sido totalmente eliminada. Por fortuna de ellos, se detuvo. Y se detuvo en un lugar donde estaba, digamos, una especie de valle. Y que en su momento sirvió, pues para ellos estar hasta cierto punto en una superficie estable y que les permitió en un futuro también después para ellos poder hacer y realizar sus planes. ¿Te imaginarás cómo se sintieron, Pepe? Bueno, no sé si cualquiera de nosotros nos podamos siquiera imaginar de cómo se hayan sentido ellos. Yo no me puedo imaginar después de pasar, salvo eso, obviamente, quizá, eso sí, la adrenalina ha de haber estado a tope, pero a su vez el hecho de decir, de una incertidumbre quizá, Pepe, mayúscula, que no sabes qué hacer y decir, ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Y a partir de ahorita qué? Todos devastados, porque aparte cayeron en medio de la nada, ¿no? O sea, están en los Andes, nada más hay nieve y no tienen nada con qué sobrevivir. Y como mencionas que iban con ropa de verano, pues peor. Y de hecho, dijiste algo muy importante, que no llevaban nada de comer. El frío, como quiera que sea, entre que se hubieran prestado ellos mismos las ropas o que te pongas todo lo que llevabas encima, entre comillas, se pudiera tarde o temprano quizá sacar, no sé, superar el frío, ¿no? Como de hecho lo hicieron. Estando a temperaturas solamente implacables, pero eso en su momento no fue su máxima preocupación. De hecho, en un principio era ¿y ahora qué viene? Y fueron días de incertidumbre en lo que decidían qué hacer, desde intentar, nadie sabía de cómo arreglar un radio, pero intentaron arreglar el radio. Eso fue una caminata después de que encontraron unos cables y que se les ocurrió a alguien decir, ¿sabes qué? Traigamos esos cables y démosle estos a una persona, a uno de sus compañeros, que él, por haber armado su computadora, Pepe, en ese entonces, eso lo calificaba ya para intentar armar el radio e intentar echarlo a andar, porque había conectado sus periféricos en su computadora. Fíjate, ese grado de tú que eres el más preparado porque hiciste eso, intenta algo, ¿no? Yo creo que todo mundo hubiésemos hecho lo mismo, ¿no? Pues ahora sí que en tierra de ciegos el tuerto es el rey, y si él por lo menos le había movido a su computadora, que también en ese entonces no era cualquier cosa. O sea, ahorita ya conectamos periféricos como si nada, otros batallamos. Pero dijiste que eso fue en los 70s. 72. 72, imagínate. Sí tenía conocimiento el cuate. Yo también hubiera dicho, tú ármate el radio, sin broncas. Bueno, pues así sucedió y pues bueno, pues no pudo, obviamente no pudo. Y no sé, fíjate que estoy por decirlo. En ocasiones sonreímos no por el hecho de hacer mofa ni tomar a la ligera, ¿no? Simplemente esa es la forma de decirlo, la forma de hacerlo. No se trata de hablar y hacer que todo el mundo se deprima. Simplemente estamos contando una historia, o en este caso con la ayuda obviamente de los comentarios de Pepe. La idea es traerles esto que quizá lo sepan, quizá no lo sepan,
pero que con muchísimo gusto haremos esto de su conocimiento. Y si por ahí nos aventamos alguna que otra broma, chascarrillo o bien algunas risas o sonrisas, no estamos menospreciando lo que este incidente representó para todas las familias de los afectados. Bueno, Pepe, pasa el tiempo y pues sí, no llevaban mucho que comer, obviamente no consideraban, era un vuelo de algunas horas. Así que lo que tenían eran algunos chocolates, algunos dulces, algunas galletas, y eso es lo que empiezan a comerse. Y también otra cosa vital, y tú lo sabes, es el agua, ¿no? Mientras te mantengas hidratado, todo el mundo conocemos. Quizá si no tienes que comer, no comas, pero te tienes que seguir hidratando. Y pues bueno, se las ingenian para poder hacer que la nieve, derretir la nieve y recuperar el agua ya en estado líquido. Y es como, pues bueno, cuando menos esa prueba ya estaba superada, ya tenían ellos la manera de hidratarse, pero pasaron días hasta que se les empezara a ocurrir, Pepe, por lo cual, de hecho, ese incidente, si de por sí la supervivencia es reconocida por el simple hecho de haber pasado todos esos días a la deriva, creo que hay otra situación que hace que este incidente sea también conocido por todo el mundo. Y me imagino que tú ya sabes a lo que me refiero también. Después de 10 días les empezó a pasar por la mente el hecho de que, pues bueno, para sobrevivir en ocasiones hay que hacer algo que en situaciones normales nunca harías. Y esa situación los llevó a considerar el hecho, y no solo a considerar, a ejecutar también el hecho de comerse a sus compañeros muertos. De que su único sustento, que la única manera de poder seguir sobreviviendo era alimentándose, o fue alimentándose de las personas que habían fallecido a raíz del impacto que se llevó a cabo 10 días antes, y que pues bueno, los cuerpos se mantenían obviamente en buen estado porque estaban a menos tantos grados, a menos muchos grados centígrados. Entonces, en cuestiones de descomposición, pues no había nada. Los cuerpos estaban bien preservados en ese sentido, si nos queremos referir como si fueran alimento, Pepe. Sí, pues los tenían en la nieve y la verdad a mí sí se me hace muy lógico. Ya en esa situación, pues sí fueron varios días los que aguantaron y yo sinceramente creo que haría lo mismo, sin broncas. Recuerdo que en algún lugar leí que uno de los sobrevivientes decía, lo tenemos que ver con los ojos de una persona que no ha comido nada durante esos 10 días y que a su vez no me preguntes si lo haría o si no lo haría después de que acabas de salir de un McDonald's, de un Burger King, después de haberte comido una hamburguesa. Si te pregunto eso, obviamente vas a decir que no, porque estás satisfecho, no tienes la manera quizá de juzgar una situación así si no la estás viviendo, si no has ni remotamente quizá ayunado por un día o por 2 días, esa desesperación de que quieres de comer algo. Ahora imagínate estar 10 días sin hacerlo y que no hay manera, o sea, no hay un Burger King o McDonald's en el horizonte, no hay, o sea, tienes que tomar una decisión de sobrevivencia. Pero déjate de una tienda de esas, Gregor, un conejito, carajo, una rata, lo que sea, algo ahí medio comestible, una hierba, qué sé yo, pero no tenían nada, o sea, no les quedó de otra. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo me fui a algo que está un poquito más conocido, no sé por qué se me vino a la mente eso, pero sí tienes toda la razón. O sea, no había ni la manera de alimentarse de la propia naturaleza, ¿no? Es un lugar desierto, un desierto nevado. Se resisten algunos de ellos, Pepe, a decir, no te quiero poner en camisa de 11 varas, pero de hecho no lo voy a hacer. Pero hay 2 términos que cómo llamarle a al hecho de comerse a un ser de tu misma especie, en este caso a otro ser humano. Antropofagia. Antropofagia es uno, y justamente es el que ellos prefieren que así se les llame a la situación. Porque de la otra manera que también se le puede llamar es canibalismo. Uh-huh. Y digamos, aunque no busqué el término de canibalismo, para mí como tal canibalismo es aquel que lo hace porque es como alimentarse tal cual, aunque tengas la opción de alimentarte de otra cosa. Tú lo haces porque así decidiste hacerlo, porque es tu preferencia y tu elección.
Así es como lo siento yo más el canibalismo. Quizá me estoy yendo a las películas de Tintán de cuando él era un caníbal y con su carnal Marcelo y todos ellos, donde jugaban a eso al ser caníbal. Y pues bueno, el caníbal te va a traer las ganas aunque tenga allí a un pollo que comerse o a un puerco o lo que sea, o una vaca. Él va a decidir comer humano. Pues sí, pero yo creo que básicamente es lo mismo, Gregor. O sea, igual y por, no sé, como que por costumbre los escuchamos más canibalismo de los salvajes o los indígenas, etcétera, etcétera, pero yo creo que significan exactamente lo mismo. Nada más que sí suena más feo canibalismo. O sea, que te digan antropófago a caníbal, yo también le voy más a antropófago. Pues sí, de hecho, así es, insisto, así es como uno de ellos decide, uno de los sobrevivientes que decide justamente pedirle casi, si no pedirle, él no se ve como caníbal, sugerir justamente que sea el término que se debiera de utilizar. Quizá, y me voy a tomar esto porque aquí lo tengo y ¿por qué no decirlo? La definición de antropofagia. Si es que algunos por ahí, aunque el término de caníbal, todo mundo quizá ya lo conozcamos, el término de antropofagia como tal es el acto de incluir carne u otros tejidos humanos, excepto sangre, en la dieta. Puede ocurrir por depredación cuando un humano es cazado por el animal depredador o por carroña. Si es devorado después de morir por cualquier causa ajena al animal que se lo come. Son denominados devoradores de hombres. No quiero incorporar lo de carroñeros, Pepe, porque eso todavía lo haría un poco peor con esta definición. Así que no voy a entrar en debates quizá porque aquí aplicando el término tal cual en la definición de antropofagia, ellos decidieron comer a otro ser humano después de que este ser humano ya había muerto por razones ajenas. Es decir, que tú no lo cazaste, sino que ya estaba muerto cuando tú te lo comiste. Pero en fin, esa parte del incidente es reconocida y es muy conocida por todo mundo, porque esto todavía sigue siendo ese debate eterno de yo si lo hago, tú no lo harías, o más bien de si tú lo harías o no lo harías estando en esas condiciones. ¿Cómo dijiste que se llamaba el equipo? Los All Christians. No, entonces aparte, imagínate, ¿no? O sea, si era un equipo cristiano también, ahí la carga moral también debió de haber sido bastante fuerte. Pero pues eso, sobrevivencia es... Yo neta no los juzgo. Fíjate que afortunadamente para ellos, Pepe, no fue una decisión que se hiciera originada solo por una persona. Llegaron a la misma conclusión 2 o 3 grupos al mismo tiempo. Es decir, cuando ellos llegaron a platicar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Al menos 2 grupos llegaron con la misma solución. Sí, claro. ¿Sabes qué? Ha llegado el momento de comernos a nuestros compañeros. Y así lo hicieron. Implementaron herramientas con lo que tenían para cortar la carne humana, la carne de los cuerpos, y utilizaron, de hecho, una de las ventanas del avión, le dieron forma afilada y era lo que estaban utilizando como cuchillos para justamente ir cortando la carne de ellos. Entonces, pues cuando menos solucionaron algo. En esta parte habían encontrado comida, pero todavía no se decidían a hacer algo. Ellos estaban esperando algún rescate porque ellos habían escuchado claramente que el piloto decían, ¿sabes qué? Lo reporté casi a la torre de control. Ellos saben dónde están. Entonces ellos estaban esperanzados a que lo único que tenían que hacer era quedarse ahí y sobrevivir hasta que la ayuda llegara. Y no sabiendo que había dado mal la localización el piloto, ¿no? Y me supongo que tampoco les dijo que tenía esa duda, o no sé si la tenía, porque por lo de los instrumentos y demás. Igual y se le ha de haber cruzado por la mente al piloto, ¿no? Así de, y yo me equivoqué porque bajé y me topé montaña. Fíjate que todavía, Pepe, para acabar y agravar la situación, no solo fue lo que el piloto a su vez transmitió a la torre de control, haciendo que los posibles rescatadores estuvieran buscando en otro lugar, sino, y ahora que mencionaste eso,
él le dijo, él escuchó, ellos escucharon que el piloto llegó a decir, sigue el oeste, la salvación está al oeste. Eso fue lo que el piloto comentó. Entonces, para ellos no había otra cosa. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Si el piloto lo dijo, pero el piloto estaba desorientado. Para él el piloto era el oeste, era otro lugar. Ajá. Oye, ¿el piloto sobrevivió o él pasó a mejor vida antes? Él pasó a mejor vida desde el choque. Ok. Desde el mismo, pero vaya, fue lo que él, a fin de cuentas, digamos que en ese momento de debate, de intentar levantar el avión y todos los comentarios, me imagino que pues es algo que se grita, ¿no? Que no se contiene y demás. Entonces, no sé en qué momento lo haya dicho, Pepe. Pero sabes que ya que me lo preguntaste, voy a tener esa duda y posteriormente quizá lo pueda yo resolver. No, de hecho sí tengo aquí que el piloto y uno de los asistentes de vuelo fallecieron y el copiloto fue el que todavía sobrevivió una noche. Y quizá entonces aquí en mis anotaciones quizá a lo mejor me falló ponerle que quien dijo eso fue quizá el copiloto, porque el copiloto fue el que sobrevivió en muy malas condiciones, cabe decir, que incluso ellos llevaban un arma en el avión y les pidió el copiloto a los muchachos el arma para poderse matar, porque estaba en muy malas condiciones. Ya no quería seguir. Y estaba totalmente prensado. Pobre cuate. En las partes del avión. Y él sabía que no iba a sobrevivir, obviamente. Entonces él les pidió el arma a ellos. En ninguno de los documentales que vi o de la literatura que leí, viene si ellos o no, si ellos le dieron el arma o no. Ya posteriormente la historia comenta que a la segunda noche el copiloto también había fallecido. Entonces, no creo a fin de cuentas, de todos modos en esas condiciones, sin estar cubierto y demás, yo creo que no, una noche no la superas, te mueres de hipotermia, ¿no? Bajo las condiciones y de sangrado, seguramente interno, que también tenía esta persona. Las búsquedas se suspende, Pepe. Vaya, lo intentaron, digamos, ¿no? Fueron 10 días de búsqueda y nada más no encontraron nada. Entonces ellos no sabían eso. Entonces se mantuvieron, pues lo más que pudieron de los cuerpos de sus amigos, pero seguían ellos sin moverse absolutamente nada de ese lugar. Todavía no había un liderazgo ni un cabecilla que empezara a meter esas ideas de, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. La primera expedición que hicieron fue justamente a esa parte del avión. De hecho, ellos querían explorar alrededor lo suficientemente lejos como para que les permitiera regresar el mismo día. Entonces, para no meterse en broncas, para no tener que pasar una noche afuera. Entonces, así es como encontraron la parte del avión que se desprendió al principio. Es donde justamente encuentran, no sé si la radio, unos cables para poder armar la radio, Pepe. Entonces, es ahí donde lo encuentran. Encuentran unos chocolates que alguien llevaba y les sabe a gloria después de varios días a esas personas que llegaron ahí. Porque no fueron todos, obviamente, fueron, digamos, hablando de exploradores, fueron un par de exploradores nada más. Y obviamente devoran lo que encuentran y les saben, ellos comentan, eso les supo a gloria, absoluta gloria después de no haber comido más que obviamente el cuerpo de sus compañeros. Pero las desgracias, Pepe, pues todavía no paraban ni cesaban. ¿Por qué? Porque después de varios días de estar en el fuselaje, pues se las armaron obviamente para poder acondicionarlos a cierto punto, pues como refugio. Ya estaban ellos básicamente acondicionando el lugar para permanecer ahí todo el tiempo posible. Pero pues bueno, también la comida estaba ya escaseando porque pues estaban alimentando todavía a casi 20 personas y pues bien o mal, pues tú tienes que seguirte alimentando y pasan los días y tus raciones obviamente se van haciendo menos. Y para fortuna de unos e infortunia de otros, Pepe, en una de las noches donde estaban durmiendo, viene una avalancha que entierra el avión y no solo lo entierra, sino que lo impacta con tal fuerza que aparte de dejar enterrados en la nieve a las personas que estaban en su interior, pues también el impacto es tan tremendo que de inicio mata a más personas y
y todavía mueren también las personas que se quedaron enterradas. Los que sobreviven inmediatamente intentan desenterrar a sus amigos, intentan encontrarlos. Uno estaba buscando a una persona, pero encontraba a otra, pues ni modo, esa es a la que yo saco. Y les intentan rescatar y sí empiezan a rescatar personas, pero desafortunadamente por ese incidente mueren 8 personas más, Pepe, dejando ahora solo 19 sobrevivientes de los 45 que iban en su momento. Uno de los sobrevivientes, Pepe, de nombre Nando Parrado, dice que gracias a eso, Pepe, gracias a ese accidente sobrevivieron. Y es curioso, por eso dije que por fortuna de unos y por infortunio de otros, porque gracias a ese accidente pasaron 2 cosas. La primera es, al quedar enterrados, sobrevivieron a las inclemencias del tiempo, porque pasaron 3 días enterrados. Sí, claro. Hasta que se decidieron hacer un túnel y salir nuevamente a la superficie. Uh-huh. Pero eso mismo hizo que al haber matado o al haber muerto 8 personas más, pues tenían suministros nuevamente. Tenían nuevamente comida para poderse seguir alimentando. No sé cómo veas tú este comentario. Uh-huh. Él dice, gracias a esa avalancha sobrevivimos. Por las 2 razones. Estuvimos enterrados de las inclemencias del tiempo y porque nuevamente tuvimos que comer. A mí, sinceramente, me suena muy lógico, Gregor, porque, como dices, pues ya eran bastantes personas y me supongo que, pues, si llevaban ya varios días comiendo los cuerpos de los que habían fallecido en un principio, ya no han de haber quedado mucho para todos, ¿no? Y aunque es lamentable que hayan muerto, yo recuerdo que vi en la película, no sé si esté bien o mal, pero yo me acuerdo que había un comentario entre ellos que uno decía, si yo fallezco, por favor, tomen lo que quieran, no se sientan mal, adelante. O sea, también por ese lado yo creo que ya estaban conscientes entre ellos mismos, ¿no? Y así, aunque te dé algo de, no sé, no debe de ser nada fácil comer a un humano y menos a uno que conoces. Pero ya cuando te excusan de esa manera, por lo menos yo creo que es un poquito, aunque sea un poquito menos feo. Yo no dudo que haya pasado entre ellos mismos que se hayan dicho eso, Pepe, pero hay un caso muy, muy particular donde uno de ellos les da permiso de comerse a su hermana y a su mamá. Ah, cierto. Justamente Nando Parrado, que es uno de los sobrevivientes y que de hecho fue uno de los 2 que salieron a caminar y que salieron en búsqueda de ayuda. Él fue uno de los que invitó, si recuerdan al principio lo mencioné, que el avión todavía tenía más lugares y les dieron el chance de invitar amistades y amigos. Él invitó a su hermana de 18 años y a su mamá. Desafortunadamente para él, su mamá muere en el impacto, pero todavía se mantiene en el fuselaje, digamos, está dentro del grupo que todavía están ahí. Y su hermana, debido a las graves heridas que sufre, no muere inmediatamente, pero no sobrevive a la segunda noche, es decir, muere en el transcurso de la segunda noche. Uh-huh. Por respeto a él, porque digamos que los demás jóvenes, pues ahora sí que iban solos, ¿va? Nadie los iba a defender, o pues estaban ellos dispuestos, pues ahí estaban listos para ser comidos cuando ellos deciden comerse a los demás. Pero en este caso Nando, pues vaya, su mamá y su hermana, digamos que él todavía tenía voz y voto para decir o para pedirles a ellos, saben que no lo hagan. Y justamente llegamos al punto, Pepe, donde ellos tienen que salir a explorar, donde ellos deciden, ¿sabes qué? Vamos a salir, tenemos que buscar ayuda. Y es justamente cuando él sale, él los exonera y él les dice a sus amigos, ¿saben qué? Si no regreso en tantos días y tienen que comer, les doy el permiso, les doy autorización que pueden ustedes disponer del cuerpo de mi madre y del cuerpo de mi hermana. Y cuando deciden, bueno, qué decisión la de este cuate, ¿eh? Ahí sí
es muy complicado. Ahí sí no me quiero poner ni en sus zapatos ni siquiera pensarlo. Pero ¿cuántos días llevaban varados ya cuando ellos deciden salir a explorar? Habían pasado 2 meses, Pepe. 2 meses después del accidente. Ya para ese entonces quedaban tan solo 16 pasajeros de los 45 originales. Hubo también un caso en particular que me llamó mucho la atención, que fue el caso de uno de los jóvenes de nombre Numa Turcati, que él llegó el momento que se resistió ya que él ya no quiso comer carne humana. Él se sintió mal. Él dijo, no sé si por cuestiones morales necesariamente, cuestiones espirituales o simplemente porque no sé qué haya pasado por su mente, que prácticamente se dejó morir. Él dijo, ya no quiero comer carne humana, y no lo hizo. Y después de una larga, pues bueno, ya en este caso no creo que sea tan largo la agonía, pero él murió, de hecho, pesando tan solo 25 kilos, Pepe. 25 kilos, cuando él fallece después de ya definitivamente. De hecho, me sorprende mucho que haya aguantado su cuerpo 25 kilos. Vaya, quiero decir que hasta llegar a ese punto fue que falleció. O sea, yo no sé, no imagino ver a alguien que en su momento fue un joven fuerte, no sé qué altura haya tenido, qué estatura haya tenido y demás, pero verlo reducido a tan solo 25 kilos, literalmente en los huesos, Pepe. Y un jugador de rugby que suelen ser fornidos, ¿no? O sea, tipo que hace ejercicio y joven, y llegar a ese punto, pero pues la cantidad de calorías que debes de gastar con ese frío, o sea, que tu cuerpo gasta para generar calor, para no morirte, debe ser descomunal. Así es, así que ellos mismos sabían ya, Pepe, que el tiempo lo tenían contado, y ahí sí es donde ya se empieza a ver el liderazgo de uno de ellos, de dos de ellos. En este caso quizá más el más reconocido es Fernando Nando Parrado, pero en compañía también de un compañero que es Roberto Canesa. Ellos dos deciden emprender el viaje. ¿Sabes qué? Hubo un tercero que se les acercó, ahorita, disculpen mucho, no tengo nombre. Salen de hecho inicialmente 3. Después de haber improvisado, o ellos improvisan zapatos de nieve, con parte de los asientos, obviamente para no hundirse, porque pues había hasta 3 metros de nieve donde ellos podían, digamos, era muy inestable, les iba a costar mucho trabajo caminar, entonces improvisan esos zapatos, se llevan sus suministros. De esos que son como tipo raqueta. Exactamente. Pero vaya, no tenían eso. Ellos más bien lo que ponen ahí, pues obviamente las partes del asiento del avión encima de su pie, y pues es, digamos, que lo que hace, obviamente, que pues no se hunda, ¿no? Sino que pues al tener más superficie, pues no se hunde. Pero sí, yo creo que todo el mundo vemos lo de la raqueta como algo, de hecho, que es lo más utilizado. Yo lo sigo viendo, de hecho, en las tiendas de deportes por aquí. Pero ya no podían esperarse más, Pepe. Dijeron, ¿sabes qué? Si no lo hacemos ahorita, nadie nos va a venir a rescatar. Ha pasado ya mucho tiempo. Y ellos toman el liderazgo, insisto, después de agarrar sus suministros, después de agarrar su, obviamente agua, de agarrar pues carne de los cuerpos que habían cortados, y llevan su dotación. Y es como emprenden el camino. Y emprenden el camino para intentar atravesar una pared, Pepe, con más o menos aproximadamente 45 grados de inclinación. No, qué horror. Estamos hablando que estás a temperaturas extremas. Estamos hablando de que no tienes el mínimo entrenamiento para poder hacer eso. Ni un escalador, o para un escalador incluso experimentado, es un reto. No tienes la ropa, no tienes nada. Y después de estar 2 meses pues ahora sí que mal comido, porque pues no tenían qué comer, y con la carga que llevaban y demás, debió de ser bastante difícil. Y así lo fue, Pepe. Fueron 3 días que les tomó escalar eso. Salieron de hecho un 12 de diciembre. Digo, hay aquí cierto paralelismo con la cultura mexicana por algún motivo, pero bueno. Y el 12 de diciembre entonces salen
convencidos de que tienen que salir y que seguir hacia el oeste. Vayan hacia el oeste, la salvación está al oeste. Era lo único que tenían en su mente. Y ellos salieron e intentaron llegar hacia el oeste. Y en el oeste estaba esa pared, pero ellos sabían que ahí estaba la salvación, a donde fuera que los llevara. Así que, pues bueno, salen los tres. Cuando llegan, recuerdo esta parte de lo que vi y no me imagino tener esa sensación de devastación cuando llegan a lo que aparentemente es la cima, para darse cuenta que no han llegado a la cima, sino que todavía tienen que subir mucho más. Entonces esa energía que tú ya pusiste, decir, híjole, yo pensé que ya estaba a punto de llegar, pero no, sabes que todavía te falta mucho, ¿no? Pero todo ese camino, tu visión, tus energías, tu fortaleza estaba para llegar a ese punto. Y cuando llegas a ese punto, todavía no es a donde tienes que llegar. ¡Qué horror! Así que pues ni modo. Se arman de fortaleza y Nando va ganando más y más fortaleza. Intenta jalar a sus amigos y lo hace y lo siguen y llegan a lo que ahí sí ahora sí sería la cima de la montaña. Pero pues llega otro golpe emocional que a muchas personas quizá hubiera derribado. Llegan a la cima para darse cuenta que lo único que había eran todavía más montañas y más montañas hasta donde les alcanzara la vista, Pepe. Ellos voltearon y siguieron viendo hacia el oeste. Pero por algún motivo uno de ellos voltea al lado contrario y les parece ver una carretera. Les parece ver una carretera a la distancia. Y llega un momento donde los tres se acuerdan y dicen, sí, eso es una carretera. Pero eso no es la dirección que debemos de seguir. La que tenemos que seguir es esta. Y no sabemos si esa carretera realmente es transitada o no es transitada. No sabemos ahora. Tenemos que regresarnos todo lo que ya bajamos, lo que ya subimos, perdón, tenemos que bajar todo eso y aparte llegar a ese punto de allá. Así que más bien lo que hicieron fue mandar a ese tercer compañero. Salieron tres, lo mandaron de regreso. Lo mandaron para decirle a sus otros amigos, ¿sabes qué? Ellos van a continuar. Manténganse juntos. Y a su vez también porque estaban pensando en las provisiones, Pepe. Les llevaron 3 días a escalar esa montaña y no sabía por cuánto más y tiempo iban a tener, así que lo mandaron de regreso. Parte era justamente racionar lo que tenían. Así que el otro, más que encantado, lo aceptan, más que encantado, va de regreso a la seguridad de la cueva. Sí, claro. Va de regreso a la seguridad con sus amigos. Y los otros dos deciden, pues ahora sí que si vamos a morir, pues vamos a morir. Intentándolo, exactamente. Continúan, Pepe. No hay descanso para ellos. No llevaron lo que sería en este momento una tienda de campaña. Aunque habían improvisado en su momento una bolsa de dormir, no llevan nada. Hay escaladores que a la fecha todavía se preguntan cómo es que pudieron hacerlo. Cómo es que sin tener ningún entrenamiento, y vuelvo a insistir en el hecho de sin tener las ropas adecuadas, habiendo, como ya dijiste tú, pasando tanto tiempo sin comer apropiadamente, cómo llegaron y sobrevivieron todos esos días caminando y expuestos a esa temperatura. Y no se rindieron, y siguieron. Siguieron por 10 días, Pepe, caminando. No más. 10 días. Hasta que llegaron a un lugar donde ya era como que el límite de donde ya no había más nieve y se empezaba a ver cierta vegetación. Y como que no les cayó el 20 en un principio, ¿sí? ¿Sabes qué? Como que según a lo que vi y a lo que leí, como que todavía no se la creían, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya no hay nieve. Dijeron, ahorita sale otra montaña. Pues sí, ¿no? En parte era así que ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pues ¿sabes qué? Pues continúa, ¿no? Y continuaron. Ya para ese entonces, Pepe, Roberto Canessa, de esos 10 días, Roberto Canessa ya había perdido 18 kilos de cuando emprendieron salir. Y Fernando había perdido 27 kilos para ese entonces. Ni más ni menos. La comida que habían llevado, como ya no estaban en ese punto gélido donde se encontraban antes, ya estaban en un lugar un poco más, ¿cómo se llama?
menos frío, sí, pero estaba buscando otra palabra. Más cálido. Más cálido, exactamente. Estaban en un clima más cálido. La comida que llevaban, pues también, pues ya se les estaba echando a perder. Entonces, pues vaya, por si fuera poco, todavía que eran enfrentarse todavía a más y más problemas. Así que, pues bueno, eso fue sumándole todavía más a la tragedia que ellos estaban viviendo, pero a fin de cuentas ya habían llegado a un punto donde se podía considerar que ya estaban empezando a ver, ¿por qué no, Pepe?, la luz al final del túnel. Y bueno, ya dije que fueron 10 días, pues bueno, sí, pero fueron 10 días con sus 10 noches, dentro de los cuales caminaron, Pepe, 64 kilómetros. 64 kilómetros, pero lo que nos tenemos que dar cuenta es 64 kilómetros en las condiciones más extremas y difíciles que te puedas imaginar. Y sin equipo. Y sin equipo. Porque yo me acuerdo de Nansen cuando iba al Polo Norte, que iba con todo el equipo, aunque unos cuantos años antes, 70 años antes, pero el tipo iba preparado con zapatos, ropa y todo, y avanzaban 6, 7 kilómetros al día. Y como te digo, eran personas que iban preparadas para eso, que llevaban provisiones y que habían estado comiendo bien y todo, y aún así avanzaban 6 o 7 kilómetros al día en un frío comparable, en unas condiciones, aunque sean un poco parecidas. Y estos cuates sin preparación y sin equipo y todos mal comidos, fue épico lo que hicieron. Fue una proeza, definitivamente una proeza que llegaba a su fin después de 70 días de haberse iniciado todo para ellos, después de que el accidente había sucedido. 70 días llevó para que encontraran a una persona que, montado en su caballo del otro lado de un río, el cual ellos habían encontrado, y en los cuales de hecho se dispusieron a beber toda el agua que les hacía falta también. No había manera de comunicarse con esa persona que estaba al otro lado del río, porque era un río muy, muy intenso, con una corriente muy fuerte. Y el hecho de intentar atravesarlo hubiera sido una condena hacia la muerte también, porque hubieran fallecido ahogados seguramente por la misma fortaleza del río y quizá por la falta de fuerza o de fortaleza que ellos tenían justamente para poderse enfrentar a eso. Así que se las idean y se las ingenian. Y lo que hace, más bien el que se las ingenió fue esa persona a caballo, donde lo que hace es a una piedra amarra un lápiz, no sé por qué motivo él trae un lápiz, pero trae un lápiz y amarra un lápiz y una hoja de papel y se las avienta a los jóvenes, en la cual ellos le escriben de regreso diciéndoles: somos fulanitos de tal, el avión, viajábamos en un avión, veníamos de Uruguay, y ahí les dan, digamos, santo y seña de lo que había sucedido. Se la avientan de regreso, la lee obviamente esta persona y aparentemente sin gesto alguno lo que hace es aventarles la comida que él llevaba, que era un pedazo de pan y queso. Se los avienta a ellos. Ya dijimos que son 70 días comiendo lo que comieron. Era la primera prueba de comida que no fuera carne humana. Así que ellos comentan que las disfrutaron al máximo, obviamente, pero no supieron nada en ese momento, porque lo que hizo fue esta persona es montarse a su caballo y alejarse de ellos. Y irse, no, se han de haber sentido devastados también estos cuates, ¿no? De 60 días sin ver a alguien ajeno a los que fueron del accidente, aventarte 10 días en ese infierno, y cuando por fin encuentras a alguien que, si bien te ayuda, de la nada se va, lo menos que has de haber querido es que se fuera, ¿no? Así es, como que al ver que se alejaba, sientes que se va alejando tu esperanza con él probablemente, pero pues bueno, fíjate que a fin de cuentas el ranchero 10 horas le tocó cabalgar desde ese punto hacia el poblado más cercano y regresó al siguiente día. Llegó y contó la historia y regresó al siguiente día con 5 militares a caballo que les ayudaron justamente a rescatar a
debo hacer una aclaración también y pedirles una disculpa porque he estado diciendo Fernando Parrado y no es Fernando Parrado. Bueno, en algunos lo tengo Fernando Parrado, pero también en otros lugares, no sé por algún motivo, tengo como Parrada. No lo sé cuál tomar, los dejo a su consideración. Tómenlo como Parrado o Parrada. No sé por qué motivo lo tengo en los dos, con los dos, aunque estoy viendo ahorita enfrente de mi computadora, dicen Fernando Parrado y Roberto Canés. Así que ignoren más bien lo que les acabo de mencionar. El 21 de diciembre, Pepe, el 21 de diciembre, el ranchero de nombre Sergio Catalán regresa entonces con estos individuos, con estos militares que le ayudaron a poner fin a la agonía que Roberto y Nando estaban pasando. Así que emprenden el regreso al poblado más cercano y les piden a ellos narrar, que les empiezan a preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde están tus amigos? Y él, agarrando un mapa, les señala en dónde están donde él consideraba que estaban sus amigos, y esas personas no le creen. Le dicen, no, ahí estás loco. O sea, nadie va a sobrevivir 70 días ahí. O sea, es imposible. Y tú no vas a llegar caminando desde allá hasta acá tampoco, ¿no? También les ha de haber brincado eso. De hecho, eso es justamente lo que les brincó también. No pudiste haber atravesado esa parte así como vienes. No vienes de ahí. Estás justamente quizá delirando. Pues posiblemente hubieran pensado ellos, ¿no? Pero a fin de cuentas, él insistió y pues dijeron, a ver, pues sí, pues ahora te vienes con nosotros. Y el siguiente día, Pepe, lo hicieron subirse a un helicóptero. Te quiero hacer una pregunta. Porque él lo hizo. Se subió al helicóptero para encontrarlos, obviamente para mostrarles el punto donde estaban estas personas todavía, estos sobrevivientes. Yo ya dije que me da miedo volar, que soy muy sacatón. Sacatón en México es aquella persona que le da miedo muchas cosas. Y yo cuando estaba viendo la imagen, el video de cuando él se sube al helicóptero, lo vi sonriente, lo vi muy casual. Y yo no sé si lo haría después de 72 días de que el incidente se haya pasado, el hecho de volver a ese lugar con todas las interrogantes posiblemente de ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si esta cosa se vuelve a caer? Yo no me quiero enfrentar al mismo tormento de todo ese tiempo. Es una decisión que también no tuvo que haber sido fácil para él. ¿O tú qué piensas, Pepe? Él se ve como si sí hubiera sido fácil, como si hubiera sido, sí, no hay problema, me subo ahorita y nos vamos. Pero yo no sé si para ti hubiera sido difícil decir, voy a regresar al punto del cual de hecho vengo huyendo. Pero también imagina el nivel de camaradería que deberían de tener en ese momento, porque pues eran sus compañeros y los que no eran sus compañeros, pues yo creo que en ese momento se volvió su familia, ¿no? Y él sabía el infierno que era estar allá arriba y si iba feliz porque él se imaginaba que ya se iba a acabar, ¿no? Igual y sí le ha de haber dado miedo, pero la opción de poder salvar a los que están allá, de poder, me supongo que llevarle provisiones, porque no creo que cupieran todos en el helicóptero, pero llevarles algo y hacerles saber que ya iban a salir de ahí, eso le debió de haber ganado al miedo que sí debió de sentir. Sí, y pues bueno, no sé si lo sintió, honestamente, Pepe, yo lo vi en ese documental. Y la verdad es que no mostraba en ningún momento ni temor alguno, no mostraba miedo alguno y se veía incluso, insisto, sonriente y demás. Así que en ese día ellos se enfilaron y todavía encontraron justamente a 16 sobrevivientes que obviamente estaban felices, después de haber estado ahí 72 días atrapados. 16 personas lograron sobrevivir y salir con vida de uno de los accidentes que no ha sido el que más vidas haya cobrado, pero sí, no sé y no se me viene a la mente ninguno otro donde las personas que hayan sufrido el accidente hayan estado atrapadas por 72 días y que además se hayan sobrevivido, digamos, prácticamente una tercera parte de los tripulantes después de haberse desplomado un avión. Pasó a la historia este incidente por esos dos
por esas dos situaciones, por el hecho de haber sobrevivido tanto tiempo y por lo que quizá personas consideren como desafortunado, quizá otras solo como una forma más de el ser humano de sobrevivir al ponerse en una situación extrema, que fue el canibalismo de estas personas, que no, definitivamente fue la única opción que tenían. Le preguntaron a Fernando, obviamente, si él se sentía culpable porque pues él invitó a su hermana y a su mamá y pues ellos fallecen. Incluso uno de ellos también, uno de los sobrevivientes, comenta que minutos antes del incidente, uno de sus compañeros le pidió cambiar de asiento porque él quería ver las nubes, quería ver ahora sí que el vuelo, el horizonte, lo que quisiera ver. Entonces cambió el asiento con él y esa persona es la que fallece, uno de los primeros que fallece, y él no. Y se empiezan a cuestionar por qué ellos sí, o por qué él sí y yo no. Y hay algunos que les atormentó esa pregunta, obviamente, por un tiempo. En este caso, Fernando, que es, insisto, uno de los más famosos, porque fue de los que salieron a caminar y fue uno de los más entrevistados. Él comenta que la vida sigue y que tenía que aprender a eso, que tenía que aprender de lo que había pasado y que la vida continuaba, que no podía él estarse lamentando de lo que se presentó. Te imaginas, muchas personas quizá los hubiera derrotado la culpa de decir, yo invité a mi hermana y a mi mamá y por mi culpa ellas fallecieron, ¿no? Pero pues bueno, él continuó adelante su vida y de hecho a la fecha es uno de los oradores que muchas empresas contratan para motivar, ya sea a un grupo profesional o un equipo de cualquier otro deporte. Entonces, eso es una de esas personas que se dedican a entregar ese mensaje a otras, pues a otras generaciones, o quizá no, dependiendo de la situación, obviamente, pero todos ellos son muy famosos, Pepe, son muy famosos. Algunos de ellos comentan que pues bueno, que la gente se hace a una idea cuando ven la película, justamente Viven, que es una película que pues bueno, sí está recomendada. Sí, yo también las podría llegar a recomendar porque pues bueno, si se quieren enterar de lo que pasó todavía con más lujo de detalles, véanla. Sí está como todo también un poco dramatizada porque pues bueno, a fin de cuentas es parte de la película. Pero es Viven y es del año 1993, filmada por Frank Marshall. Y algunos de ellos comentan que viven con la fama, otros que no les interesa esa fama, porque es una fama un poquito, pues no originada por algo que necesariamente sea agradable, ¿no? Algunos de ellos, Pepe, han regresado a donde se llevó el accidente. Fernando es uno de ellos, donde ha regresado con su esposa, con sus hijas, porque para él, insisto, según él, no es algo de que se entristezca como tal, ¿no? Sino que es un lugar donde se demostró a él mismo y creo que no quiero decir que la raza humana, ¿no? A muchas personas se demostró que ahora sí que la voluntad puede vencer cualquier cosa, ¿no? Incluso los Andes, que 4,000 metros, neta es increíble lo que hicieron estos cuates. Y tuvieron todo hicieron todo lo que tenían que hacer. Ya viéndolo desde esta comodidad es muy fácil juzgarlos y criticarlos y hacer preguntas inapropiadas, pero lo que pasaron ellos, yo creo que nada más ellos tienen idea. Desde acá, como te digo, desde la comodidad, es muy difícil ponerse en sus zapatos. Sí, sin duda. Algo que honestamente no puedo decir que me gustaría experimentar y no creo que nadie pueda decir que me gustaría estar en la misma situación. Y la pregunta... yo creo que, fíjate que yo veía mucho estos programas de Discovery y me
Me gustan estos donde son como de supervivencia, ¿no? Que los agarran y los sueltan en un lugar y tienes que moverte a tal punto y ahí venimos en unos días a recogerte. Y veía todo lo que hacían y la fregada. Y precisamente con Turru nos pasó algo muy curioso, ¿no? Nos perdimos en el cerro 2 horas, como 2 horas. O sea, fue una cosa, mínima. Y ya con eso te entra un pánico así de que no quiero que me agarre aquí la noche y piensas un montón de cosas. Yo en cuanto me pasó eso, que te digo, fue un pedacito, dije, no, yo ya no quiero que me pase eso, no quiero saber si sobrevivo o no, porque lo más seguro es que no lo voy a hacer. Y son situaciones que uno no se plantea hasta que te pasan, ¿no? Hasta que te pasan y no lo tienes en la mente y nadie, pero también Pepe, yo creo que nadie sabe su límite hasta que justamente no llega a una situación de ese tipo. Sí, eso también. Fernando Parrado, comenté que es una persona que da charlas a nivel mundial. Realmente, de hecho, me llamó la atención que todos ellos, cuando menos la mayoría de ellos, si no es que todos, hablan un inglés muy fluido. Yo creo que a fin de cuentas la fama los lleva a todos lados y yo creo que ha sido fácil quizá para ellos el hecho de mejor integrarlo a su día a día, el hecho de estar hablando inglés. De hecho, muchas de las películas que ustedes pueden llegar a ver o documentales son ellos los que están hablando en inglés. Cuando es una cadena en español, obviamente van a hablar en español, pero él comienza sus pláticas con una frase de San Francisco de Asís que reza lo siguiente: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y después te encontrarás haciendo lo imposible. Así que algo que conocemos más es que empieza con el primer paso, ¿no? Y después terminarás corriendo. Es como a fin de cuentas también lo pudiéramos, o yo en este caso lo quiero ver. También él menciona como parte, si no de su motivación, porque dice que la historia, lo que lo que les pasó a ellos no es lo que inspira, o no es lo que te pone a prueba, es realmente es la cordillera lo que realmente te hace ponerte a prueba. Pero también él menciona algo muy importante que le dice a todas esas personas que lo escuchan es: todos tienen su propia cordillera, todos pueden superarla. Uh-huh. Sí, claro. Parte obviamente de esos temas motivacionales, a esta persona yo sí no se lo que me diga no se lo tomo como cosas baratas, se lo digo, la verdad te lo digo, Pepe. Hay muchos motivadores que a lo que más que han enfrentado es, no sé, al tráfico. Sé, no quiero también, a lo mejor, no quiero decir una barbaridad necesariamente, pero yo creo que lo que él me diga, cualquiera de ellos, hasta aquel que se quedó en el fuselaje cubierto o sin quererse mover por lo que fuere, hasta esa persona, yo, si me da un consejo de cómo motivarme o de cómo salir adelante, yo se la creo y se la compro, la mera verdad. Oye, Gregory, también, bueno, yo digo que aprendieron inglés y lo hablan fluido porque entrevistas y conferencias, pues es mejor que te las paguen en dólares, ¿no? También por ese lado debió ser. Pepe, tú en contra del capitalismo, luego. Es la verdad. Pues bueno, Pepito, este no es desafortunadamente ya para finalizar lo que aquí les quiero yo mencionar o lo que les preparé para el día de hoy. No es el único, lamentablemente incidentes aéreos hay muchos a lo largo de la historia de la aviación. Pero ahorita lo vamos a quizás cerrar un poquito con el hecho de esos equipos o grupos deportivos o atletas que han sufrido algún incidente aéreo. Y voy a dar una muy breve lista, algunos más conocidos que otros probablemente, pero en el 2011, el 7 de septiembre, el Lokomotiv, un conjunto ruso de hockey, de hecho sufrió un accidente aéreo donde 45 pasajeros
perdieron la vida de un vuelo que despegó de Rusia, de Yugoslav y se dirigía a Bielorrusia. Así que todos ellos, o casi todos ellos, fallecieron. Solo una persona sobrevivió de ese vuelo. Fueron dos, pero uno de ellos falleció en el hospital. Una sola persona quizás estamos hablando de 16 personas que fallecieron en este accidente de los Andes. Pero todavía, si bien se me hacen afortunados, no sé en qué condiciones este otro vuelo del Lokomotiv cómo se haya originado, pero el hecho de que sobreviva una sola, Pepe, una sola, ya es prácticamente algo que se pudiera considerar algo, iba a decir un milagro, pero no me quiero meter tampoco en esos términos, sino que es algo totalmente fuera de las posibilidades, o de las probabilidades. El que sobrevivan 16 fue, algo totalmente impensable. Pero aún así, el saber que una persona sufre, que una persona vive después de algo que se llama como de un avionazo, obviamente me llama mucho la atención. El segundo, un equipo juvenil de judo de Irán, también su vuelo, el vuelo donde iban, se murieron 168 pasajeros, donde ellos también iban incluidos. El equipo juvenil de baloncesto de Irán también sufre un accidente aéreo. Todos estos son accidentes aéreos. La selección de fútbol de Zambia en 1993. El avión con solo los jugadores, pero con 18 de ellos de la selección, 18 de los jugadores fallecen junto con 30 pasajeros. El equipo de boxeo de los Estados Unidos, el 14 de marzo de 1980, 22 miembros del equipo de boxeo de Estados Unidos desaparecieron en un accidente aéreo cerca de la capital polaca, Varsovia. Y como esos, varios equipos de fútbol, Pajator, Graham Hill y Tony Bryce de la Fórmula 1. Obviamente el All Christians, del cual hablamos el día de hoy. El equipo chileno Green Cross en 1961. Y el equipo de patinaje de Estados Unidos también en 1961. Y uno de los más grandes y también más conocidos por todo el mundo y sobre todo en Inglaterra, sucede el 6 de febrero de 1958, donde el Manchester United, el equipo del Manchester United, sufre un accidente donde fallecieron 23 viajeros, incluidos 8 jugadores, un entrenador, el secretario del equipo, uno de los directores y 8 periodistas deportivos. Así que, pues vaya, desafortunadamente los accidentes están en todos lados y en este caso, pues los equipos deportivos y como cualquier otra persona que viaje por ese medio, nadie está exento desafortunadamente a que algo pueda suceder en su trayecto. Pepe, este fue el episodio que he preparado para el día de hoy. No sé, ¿qué te pareció? Me gustó bastante. Había datos que no me sabía de ahí. Y yo creí que la travesía que se habían aventado, como tú dices, yo conozco el tema por la película esa de Sobrevivieron o Viven. Y ahí te ponen la travesía cuando salen del avión como si hubiese durado un par de días o unos 3 o 4. No sabía yo que se habían aventado 10 y todo lo que tuvieron que caminar. O sea, ahí como que lo hacen ver como que más simple, ¿no? Yo recuerdo que cuando vi la película hasta dije, no, hombre, ¿y por qué se tardaron tanto en salirse si estaba en corto? Pero ya viendo todo lo que se aventaron, sí es bastante impresionante. Sí, la verdad que y tú lo tienes yo creo que muy, muy, muy fresco porque te ha tocado preparar esos temas de Nansen y de Amundsen, que son justamente donde se mencionan esas condiciones climáticas tan severas. Pero para otras personas quizá, pues aún así no les sea mucho o quizá no sé qué idea tengan, ¿no? Tú sí que investigaste también en ese momento las condiciones que se enfrentaban y pues sabes por experiencia de esa literatura, a lo que quizás se pudieron haber enfrentado, o no. Unos escaladores profesionales, Pepe, intentaron escalar también esa primera cuesta. Ellos lo hicieron en un día. Uh-huh. Pero lo hicieron en un día exigiéndose al extremo
porque ellos mismos vieron las condiciones que se iban a poner un poco más difíciles, las condiciones meteorológicas, que de hecho uno de ellos confiesa, es que nos dio miedo. O sea, el miedo nos llevó a que nos pusiéramos al límite y lo escaláramos lo antes posible porque no queríamos pasar ahí ese tiempo. O sea, no queríamos estar. Él decía, no sé cómo lo hicieron ellos, porque nosotros traemos todo lo que se te pudiera imaginar, todo lo que se te pueda imaginar que de un alpinista profesional pueda cargar con él en el día de hoy. Es por eso que ellos lo pudieron hacer en un solo día. Bueno, Pepe, pues entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Algo más que mencionar de los sobrevivientes de los Andes o de algo en general? Un anuncio parroquial, Gregor. Como ya lo notaron, yo estuve hablando de exploradores durante un buen rato, unos cuantos capítulos. Y para el siguiente programa les tengo preparados un tema nuevo que voy a estar abordando durante unos cuantos capítulos también y que me tiene muy emocionado, que va a ser la vida de algunos cuantos espías. Y te digo que me tiene emocionado porque he estado leyendo un par de libros acerca del tema y ya tengo seleccionado el personaje del siguiente programa y pues los espero la siguiente semana para que nos escuchen. Por favor, dime, Pepe, que ese personaje es James Bond. No, pero está... Ian Fleming dijo que el verdadero James Bond era esta persona de quien voy a hablar el siguiente programa. Ah, mira, entonces sin querer queriendo, yo la verdad es que lo dije de broma porque, bueno, James Bond será el espía más reconocido del mundo ficticio, pero sí, por supuesto. Pues bueno, en este caso vamos a ver de qué se trata. Entonces, mencionarles también a nuestros amigos entonces que Pepper se estará trayendo nuevos temas, una nueva serie inspirada, no sé, en sus bajos instintos de ser quizá espía. Probablemente, no lo sabemos, lo descubriremos en los siguientes episodios. Mientras tanto, se pueden poner en contacto con nosotros a través de los correos electrónicos de pepe@analógicos.com. El mío es gregory@analógicos, iba a decir tecnológicos, @analógicos.com. También en la página de Facebook Analógicos Podcast, nada más, en Analogicast, también en Twitter. Así que por cualquiera de esos medios se pueden poner en contacto con nosotros o también en la página analógicos.com está un formato donde puedas llenar y también mandarnos tus comentarios a través de ese medio. Así que pues bueno, Pepe, vámonos ya a hacer la meme el día de hoy. Hay que descansar al igual que pues todos los días, ¿no? Ya es hora, Gregor. Nos vemos la otra semana. Órale, pues ya estaremos ansiosos de escuchar a Pepe, de qué nos va a traer en ese mundo de los espías. Así que aquí nos vemos en el siguiente episodio de Analógicos.